días tengan todas y todos en esta mañana de lunes. Les agradecemos muchísimo por estar participando en este espacio. Mi nombre es Andrea Monge, yo soy gestora de la Asociación Gerontológica Costarricense del Programa de Incidencia y Vigilancia de Derechos de las Personas Mayores. Y el día de hoy les voy a estar acompañando en la moderación de este espacio. En el espacio del día de hoy, la persona expositora es la licenciada Katia Chávez. Ella es licenciada de la Escuela Libre de Derecho de la Universidad Autónoma de Centroamérica y además posee un posgrado en gestión del sistema de vigilancia de seguridad de los productos del mercado de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Es además docente universitaria y actualmente se desempeña como jefe del Departamento de la Educación al Consumidor y ventas a plazo de la Dirección de Apoyo al Consumidor del MEIC. En el espacio del día de hoy vamos a conversar sobre lo que debe saber sobre la comercialización de bienes y servicios mediante el comercio electrónico, un tema que está muy actual y además es muy importante y pertinente en este contexto. Entonces, sin más preámbulo, le damos la bienvenida a la licenciada y esperamos que este espacio sea de mucho provecho para todas y todos. Muchas gracias, Andrea. Bueno, ya habíamos tenido la oportunidad de venir y compartir en este espacio, Andrea, entonces más bien darle las gracias a todas las personas que están conectadas. Para el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, el aprovechar espacios como este para llegar con mensajes concretos como el que nos ocupa hoy es realmente importante. Entonces, más bien también muchas gracias a GECO por el espacio. Quiero que repasemos, bueno, cuál es la estructura bajo la cual nosotros trabajamos. Como ustedes bien saben, nosotros somos el Ministerio de Economía, Industria y Comercio. Tiene una ministra, tiene un viceministro y tiene una dirección de apoyo al consumidor. Así es como realmente nos llamamos nosotros, Dirección de Apoyo al Consumidor, que es la unidad técnica de la Comisión Nacional del Consumidor. Esa dirección, que es una dirección sustantiva, es una dirección que tiene 3 departamentos. Uno, el primero, podemos referir que es la Plataforma de Atención al Consumidor, o lo que nosotros denominamos PACO. Por ahí se dan todas las asesorías a los consumidores, se reciben las denuncias, se hace el tema de la valoración para ver si son o no competencia nuestra, se analizan las pretensiones para ver si el consumidor quiere una reposición del bien, un arreglo del bien, un cambio del bien o la devolución del dinero. Y así se clasifican las denuncias. Se promueve la resolución alterna de conflictos a través de la mediación y de la negociación y la conciliación. Muchos de los casos se quedan ahí, en ese proceso de resolución alterna de conflictos, y los que no se concilian o no son conciliables, entonces pasan a la siguiente cajita, que es el Departamento de Procedimientos Administrativos, en donde se sigue ya un debido proceso, y la Comisión Nacional del Consumidor resuelve la denuncia, que es la cajita celeste, naranja, que es un órgano desconcentrado máximo, es lo que nosotros denominamos un tribunal administrativo, un sede administrativa que resuelve las denuncias de todos los consumidores. El caso nuestro del Departamento de Educación al Consumidor y Ventas a Plazo, que lo pueden ver en el extremo inferior derecho, pues nos encargamos de hacer este tipo de actividades de difusión, de educación, de información para la ciudadanía, para que conozcan cuáles son sus derechos y también si son comerciantes que conozcan cuáles son sus obligaciones de conformidad con lo que la ley establece. Pero además hacemos fiscalizaciones, hacemos estudios y revisamos cómo está dispuesta la información para los consumidores y si cumple o no cumple con la normativa. Y también pues hacemos campañas informativas, tratamos de darle actualidad al contenido de nuestro sitio web, que es www.consumo.go.cr, como lo pueden ver ahí en la parte inferior de la filmera. Vamos a hablar hoy de comercio electrónico. ¿Qué se entiende por comercio electrónico? Bueno, la compra, venta e intercambio de bienes y servicios e información realizados a través de redes informáticas. Tiene que haber un componente
que es el Internet. Y esto lo podemos ver en redes sociales, aplicaciones, plataformas digitales y sitios web. Ahora es muy común, ¿verdad? El comercio electrónico en el contexto mundial y hemos de referir que ha penetrado ampliamente ámbitos de la producción, la distribución y el consumo, convirtiéndose en una nueva fuerza motriz del desarrollo social y de la economía en general. Se han convertido en una fuerza de crecimiento de consumo y en un punto de interés para la inversión y el emprendimiento. Y el comercio electrónico transfronterizo ha llegado a ser un nuevo motor, o sea, que ha venido a dinamizar las economías a nivel mundial. ¿Cuáles son las ventajas del comercio electrónico? Bueno, podemos citar que es virtual, que es global, que es eficiente, que es económico, que es transparente y que es muy conveniente para las partes. ¿Qué significa que el comercio electrónico para los consumidores? Vamos a ver, para los consumidores el comercio electrónico significa que ya no va a tener que desplazarse, significa que puede tener un acceso de modo instantáneo en el momento, sin importar la distancia, el tiempo y las condiciones. También tiene la disponibilidad de un registro completo de prestigio de las recomendaciones de boca a boca que se vayan a dejar en los sitios, que eso es muy importante señalarlo, los comentarios que la gente deja cuando tiene una experiencia en comercio electrónico vienen a ser determinantes. Hay países en los cuales esos comentarios, por ejemplo, no pueden eliminarse. Si quieres, puedes adelantar, Marisol. Vámonos al marco legal. El marco legal que nos rige en Costa Rica empieza con la Constitución Política. Los derechos de los consumidores en Costa Rica son irrenunciables y están contemplados en el artículo 46 de la Constitución Política. Se desarrollan en la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor y a su vez esta se instrumentaliza en el Decreto Ejecutivo 37899, que es el reglamento a esta ley. Pero este reglamento contiene un capítulo 10º que fue incluido en el 2017 que tiene que ver con el tema de comercio electrónico, con la información que se le dispone a los consumidores para que tomen una decisión de consumo informada a través de estas plataformas. De una vez les adelanto que cuando hablamos de comercio electrónico y hablamos de comercio presencial, los derechos y las obligaciones son las mismas. Eso evoca un principio que es el principio de equivalencia funcional. Es decir, todos aquellos, derechos que le asisten a los consumidores cuando compran de manera presencial en una tienda, los tiene cuando compra a través de redes sociales, a través de sitios web o cualquier otra plataforma digital en donde medie el comercio electrónico. En ese sentido, se hace efectivo el objetivo de la ley, que es proteger efectivamente los derechos e intereses legítimos y económicos de los consumidores. Vamos a repasar cuáles son esos derechos del consumidor que nos parecen importantes y atinentes para esta charla, porque son más. Y el primero de ellos es la protección de sus legítimos intereses económicos y sociales. El segundo es que tiene derecho a un acceso a la información clara, veraz, oportuna, suficiente, de manera previa a la toma de la decisión de consumo. Y tiene derecho a que le informen sobre las cantidades, las características, la composición, la calidad, el precio, entre otros aspectos considerados relevantes para que pueda decantarse por esa compra. Tiene derecho a una protección administrativa, por eso existimos nosotros como Dirección de Apoyo al Consumidor y Unidad Técnica de la Comisión Nacional del Consumidor. Recuerden, el Tribunal Administrativo que resuelve en sede administrativa es la Comisión Nacional del Consumidor, pero también puede ir a los tribunales de justicia por una tutela judicial, solo que ahí sí necesita un patrocinio letrado, que es lo que se denomina, ¿verdad? Como contratar un abogado. En la sede nuestra no.
Nosotros, estamos entrenados para darle asesoría a los consumidores y todo es totalmente gratuito. Recuerden que pueden ingresar a www.consumo.go.cr en trámites y servicios y ahí pueden ver cuáles son estas facilidades que tenemos para los usuarios y para los consumidores. ¿Cuáles son las obligaciones del comerciante? Bueno, para esta charla nos interesa resaltar el informar de modo suficiente y de modo previo y en español sobre todos aquellos aspectos considerados relevantes para que el consumidor tome la decisión de consumo. Aquí quiero decir que las relaciones de consumo son asimétricas. Eso significa que el consumidor siempre va a estar en una posición débil y el comerciante en una posición mayoritaria. Vamos a ver, o en una posición en la que quien tiene la información es el comerciante, entonces tiene que bajársela al consumidor, es una obligación. También tiene la obligación de ofrecer, promocionar o publicitar los bienes y servicios de conformidad con lo que la ley establece. Recuerden que ya en otras oportunidades hemos hablado de que es una oferta, por ejemplo, antes costaba 1,000, ahora cuesta 500, el consumidor sabe que tiene un 50% de descuento o tiene un 50% de descuento en la mercadería y la identifica de manera adecuada o indica que es toda la tienda. Y entonces el consumidor entiende bien. Todo lo que se ofrece de esta forma vincula al comerciante, es decir, queda obligado a cumplirle al consumidor. Recuerden que una promoción es distinta. Una promoción es cuando media un sorteo de por medio. Por ejemplo, si usted compra un determinado producto, activa un determinado código, queda participando para ganarse un viaje a un hotel de playa en Guanacaste, sin decir nombres, al X, ¿verdad? Bueno, ahí el consumidor se constituye como con una expectativa de derecho. Y hay que hacer ese sorteo ante un notario público según lo que establece la normativa para poder darle validez a el acto de adjudicación de ese premio. Otro de los aspectos importantes sería el garantizar que todo bien o servicio se ofrezca a los consumidores, pero eso ya es algo que es una obligación intrínseca. La garantía viene estipulada en el artículo 43 de la ley y en el artículo 34, inciso G de la ley 7472, en donde se le obliga al comerciante a entregarla por escrito sobre bienes duraderos, pero también sobre servicios prestados o contratados por el consumidor, y de esta forma, lo que se quiere es tutelar un mínimo que son 30 días hábiles. Sin embargo, en el mercado nos encontramos garantías o plazos de garantía que sobrepasan ese mínimo, por ejemplo, 6 meses, 1 año, 2 años, 5 años, 10 años, para toda la vida. Tenemos garantías que son para toda la vida. Y en ese sentido, así como les acabo de indicar, todo lo que se ofrece a los consumidores vincula al comerciante de forma tal que el comerciante queda obligado para toda la vida a hacer efectiva la garantía de los consumidores. Otra que es muy importante es respetar las condiciones de la contratación, que tiene que ver con yo le oferté al consumidor un determinado bien o servicio y eso es lo que le tengo que entregar y no algo diferente. Extender una factura o comprobante de compra donde conste en forma clara la identificación de los bienes o servicios y el precio efectivamente cobrado. Esto es fundamental para poder comprobar ese acto de consumo. Finalmente, fijar plazos prudenciales para formular reclamos. Importante, las obligaciones del comerciante. Toda información, oferta o publicidad de los bienes ofrecidos o servicios por prestar, transmitida por cualquier medio o forma de comunicación, vincula al productor que la transmite, la utiliza, la ordena y forma parte del contrato. El incumplimiento de alguna de las obligaciones faculta al interesado para acudir ¿a dónde? A la Comisión Nacional del Consumidor a hacer valer sus derechos. Vamos a ver cuál normativa se debe cumplir al utilizar comercio electrónico. Aquí tenemos un recordatorio que dice que se tienen que cumplir con las obligaciones establecidas en la ley. Bueno, esas son las descritas en el artículo 34, pero también con el capítulo 10 del reglamento 37899.
¿Sabe qué es el derecho al retracto? Eso es un derecho que tienen los consumidores al comprar por medio de estas plataformas y donde media el comercio electrónico. Es ese derecho que tiene de rescindir el contrato sin responsabilidad dentro del plazo de 8 días hábiles siguientes al perfeccionamiento de la venta. Si ya recibió el bien, el consumidor es el responsable de hacérselo llegar al comerciante sin uso, en las mismas condiciones en que le fueron entregados, incluyendo empaques, colillas, accesorios, factura o comprobante de pago original. En la venta de servicios solo procederá si no se hubiese prestado efectivamente el servicio. ¿Cuándo no aplica el derecho de retracto? Bueno, no aplica para bienes que deban ser confeccionados o elaborados a la medida o importados por encargo especial, ni para bienes que por su naturaleza son consumibles o perecederos o que no puedan ser luego revendidos una vez que hayan sido instalados o usados. ¿Cuáles son algunos ejemplos de las reglas para la protección de los consumidores? Por ejemplo, brindar información sobre los bienes y servicios. Aquí tenemos un ejemplo en donde lo tomamos de las fiscalizaciones que hacemos de manera constante en un proceso que nosotros denominamos Observatorio de Comercio Electrónico, en el que se debe proporcionar información clara, precisa, fácil, accesible a los consumidores para que se decanten o tomen una decisión de consumo informada. En este caso, sí se informaba el precio, la descripción y las características del producto, como se puede observar. Ahí por eso tiene una carita feliz, ¿verdad? Y decía cuáles eran sus principales características. Brindar información sobre el precio. En el siguiente vemos que informar sobre el precio total a pagar es fundamental, tanto si se comprase en forma física como por medio de comercio electrónico. Vean que quiero resaltar que aquí aplica de nuevo el principio de equivalencia funcional. Nótese ahí que tenemos el desglose o el detalle del pago que hizo el consumidor, en donde se dice el subtotal, el descuento, el peso y el total a pagar, ¿verdad? Eso es importante porque es el precio más los costes adicionales para que el consumidor tenga conocimiento pleno de la totalidad o el precio final que va a pagarle el comerciante. Entregar un comprobante de compra es de los aspectos más fundamentales cuando se realiza un acto de consumo. Y ese comprobante de compra debe describir, en la que sigue Marisol, debe describir ese bien o ese servicio, ¿verdad? Una vez perfeccionado el contrato, se le debe enviar al consumidor de manera íntegra la información sobre lo que adquirió, es decir, tiene que ser preciso y en un medio que sea duradero. Aquí quiero hacer un comentario de que cuando se hacen las compras físicas, muchas veces se le da a los consumidores comprobantes que son impresos en papel químico. Y vieras que esos documentos se borran. Entonces, si les ha pasado, tomen una foto, sáquenle una fotocopia y consérvenlo porque con eso pueden reclamar. Cuando hablamos de comercio electrónico, pues usted va a recibir el comprobante por correo electrónico, por WhatsApp, e incluso si le llegan a dejar la cosa a la casa, por ejemplo, algunos comerciantes suelen imprimir el comprobante y lo entregan en su domicilio junto con el artículo adquirido. Entonces, todo eso permite hacer un reclamo posterior, sea de garantía, sea de incumplimiento de contrato, sea de falta de información, etc. Informar y respetar el plazo de entrega. Eso es uno de los aspectos más denunciados por los consumidores que utilizan este tipo de plataforma para adquirir bienes. Y es que suelen no tener capacidad para entregar en la fecha que se informa. Entonces, eso es una corrección que estamos tratando de hacer en el mercado e informarle a los comerciantes que deben de cumplir dentro de los plazos ofrecidos a los consumidores. Aquí tenemos un ejemplo que dice, tendrá un tiempo de envío de entre 2 a 5 días hábiles.
Entonces, lo esperado por el consumidor es que entre en ese plazo, durante ese lapso que se le está informando, le entreguen la cosa adquirida. Si no cumple o no indica un plazo de este tipo, y se entiende que va a cumplir en 24 horas. Entonces, tómenlo en consideración para procurar respetar ese plazo, porque eso, vamos, eso le genera al consumidor confianza para repetir su acto de consumo. En la siguiente podemos ver cómo se utiliza la frase de ofertas especiales. Este es del Día de la Madre, o sea, de agosto de este año. Y se indica el precio anterior y el precio con descuento. Y eso es una buena práctica, por eso decidimos ponerla ahí. La publicidad y el mercadeo que efectúe debe ser claramente identificables como tales. Deben detallar la empresa en cuyo nombre se realizan. Cuando el no hacerlo puede resultar engañoso, deben garantizar que cualquier publicidad o mercadeo de bienes o servicios sea consistente con sus características, acceso y usos reales. Informar el precio final del bien o el servicio de manera que no se tergiverse el costo total, incluidos todos los rubros que lo componen. Entonces, de nuevo, este es un ejemplo que cumple. Dice, ¿cuánto costaba antes? ¿Cuánto cuesta ahora? ¿Verdad? Es decir, para el consumidor es fácilmente constatable el precio que pagaría hoy por eso, cualquiera de esos combos que están ahí indicados. ¿Qué hemos encontrado en el mercado y qué denuncia el consumidor? Vamos a ver. Tenemos aquí un comparativo interanual de denuncias y vean que lo que más denuncian los consumidores es un tema de incumplimiento de garantía seguido de incumplimiento contractual. Y después tenemos falta de información, publicidad, ofertas y promociones. Y ese es nuestro grueso, ¿verdad? Como se puede ver ahí. ¿Cuánto de eso representan el tema de comercio electrónico? Vean que en el 2019 era un 1%, en el 2020 era otro 1%, pero vean cómo creció en el 2021 a un 7%, ¿verdad? Y yo siento que a veces también los consumidores todavía no están claros en cómo presentar una denuncia por estos temas y por eso no se ve reflejado ahí, pero en efecto pareciera ser más, porque con el tema de la pandemia, el tema de las compras por comercio electrónico se catapultó. Simple y sencillamente eso se, digamos, se dinamizó, se posicionó y los consumidores hoy por hoy, digamos que tienden a adquirir bienes y servicios a través del comercio electrónico. Nosotros analizamos la publicidad en redes, la publicidad en los diferentes sitios web y también lo que le envían a los consumidores por correo electrónico. Y hemos encontrado que se utilizan frases como calidad premium, como la mejor calidad, como calidad garantizada, como calidad hotelera garantizada, productos 5 estrellas, con las más altas calidades en fibras y telas de algodón, premium calidad hotelera, los mejores precios, la proteína más pura que puedes obtener, o se combina la proteína de la mejor carne del mundo. Y verás que este tipo de aseveración indiscriminada no se puede hacer, sino que nosotros pedimos, bueno, justifique por qué usted dice que su producto es calidad premium. Y si no tiene prueba objetiva, es publicidad engañosa. La publicidad comparativa solo se admite respecto de datos esenciales, afines y objetivamente demostrables, siempre que se comparen con otros similares conocidos o de participación significativa en el mercado, porque de lo contrario eso lo que hace es tergiversar la información y genera una, una distorsión en el mercado. En el siguiente ejemplo, vamos a observar cómo un consumidor observa, por ejemplo, en las fotografías blancas, así muy bonitas y llamativas, sábanas de algodón de 300 hilos. Y esto lo tomamos de la red social Facebook. Es un caso de la vida real. Y por cierto, de este año y muy reciente. Y resulta que le indican que el producto es hecho en Estados Unidos
y resultó ser hecho en China. Se informa que son sábanas de algodón de 300 hilos y lo recibido indica que es un 100% microfibra. Se ofrece un producto gratis, en este caso una almohada, como las que se ven en la fotografía de las almohadas de color blanco, y que lo que le entregan corresponde a otra cosa. Es decir, vean ustedes que les hicimos un comparativo de lo publicitado y lo recibido. Bueno, lo que la persona recibió es eso que ustedes ven ahí, que no corresponde con lo publicitado. Ahí que hay incumplimiento del contrato, hay una falta de información y publicidad engañosa, ¿cierto? Bien, vamos a ver otro ejemplo. En este ejemplo se confunde el término promoción con el de oferta, que yo ahora les expliqué que son dos cosas diferentes. Pero bueno, aún más, si es una oferta, debió haber indicado cuál era el precio anterior o el beneficio que el consumidor recibiría si adquiere alguno de estos productos. Vamos a ver qué denuncia el consumidor ante la Comisión Nacional del Consumidor. Nótese esta publicidad. Esta publicidad en ocasión del Black Friday, que por cierto en algunos comercios ya empezó. Se dice que si usted compra alguno de esos artículos que se ven ahí, esos accesorios, obtendría un 15% de descuento, pero omite indicar cuál es el precio de ese producto para poder aplicar ese 15%. Y adicionalmente, dice que esto apliquen restricciones, pero no indica qué tipo de restricciones ni a dónde se pueden ver las restricciones. En virtud de ello, la Comisión Nacional del Consumidor declara con lugar la denuncia y le impone a la empresa una multa de más de 2.600.000 colones. Vamos a hacer un recordatorio sobre la garantía. Puedes pasar, Marisol. Tenemos que, si no se informan los plazos, incumple la normativa. Recuerden que hablamos de que hay 30 días hábiles mínimo, pero hay garantías comerciales de 6 meses, de 1 año, de 2 años, de 3 años, de 5 años, de 10 años y para toda la vida, incluso otros plazos. Se mezclan las políticas de cambio con el derecho de la garantía y el derecho de retracto. Eso es algo que nos pasa mucho. La garantía es obligatoria, ¿verdad? Las políticas de cambio son eso, políticas, es decir, no todo el mundo las tiene, pero si las tiene, tiene que informar para que el consumidor sepa cuándo las puede hacer efectivas. Y el derecho de retracto ya vimos, o sea, es una figura que aplica, pero también tiene sus excepciones y que el plazo son 8 días hábiles. En las condiciones de la garantía se informan exclusiones automáticas. Eso no es posible. Eso contraría lo que el consumidor, los derechos del consumidor, porque los derechos del consumidor, recuerden, ya les dije, son irrenunciables. Todo bien o servicio que se venda o se preste debe estar implícitamente garantizado. Eso ya lo recordamos. Vamos a ver los hallazgos que encontramos en sitios web, como por ejemplo que el periodo de garantía sería de 30 días. Recuerden que hay que decir que son días hábiles, ¿verdad? No es lo mismo 30 días que 30 días hábiles. 30 días hábiles son más porque no cuentan sábados, domingos, feriados ni asuetos. Entonces, todos esos días se suman al plazo inicial. ¿A partir de cuándo empieza a correr este plazo? A partir de la fecha de la compra del producto o del no, a partir del recibo del artículo, es decir, cuando me lo entregan. A partir de ese momento es que se empieza a contar ese plazo. En otras ocasiones encontramos que dicen que el plazo es de 1 mes, pero no es igual. Notas en este ejemplo que acaba de proyectar Marisol, donde antes se confundían todos estos conceptos y logramos una corrección en el mercado este año y la empresa corrigió y informó de modo correcto los términos de la garantía, las políticas de aplicación del derecho de retracto y la política de cambios y evoluciones. Incluso separó la información de modo tal que el consumidor pudiera tener acceso y leerla de modo adecuado. Vamos a recordar el tema de la información. No se respeta el precio informado. No se entrega factura o comprobante de compra. No se aplica el derecho de retracto.
Se ofrecen productos sin tener disponibilidad de inventario. Se utilizan logos institucionales sin autorización respectiva. Aquí tenemos que recordar que los precios de los bienes y servicios deberán estar indicados de manera que no quede duda del monto final, incluyendo todos los impuestos, costos, comisiones que correspondan. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que informar? El precio final. Nótese que en este ejemplo que sigue, que es otro de nuestros hallazgos en sitio web, se le ofrecía al consumidor esa freidora de aire, se indicaba que costaba 134.990 y que en oferta, ¿verdad? Tenía un descuento a 114.742 con un gran detalle. Se publicitó así con toda esta información, pero no tenían en stock el producto. ¿Qué pasa con este tipo de publicidad? Este tipo de publicidad lo que hace es que atrae a los consumidores, pero en el fondo el comercio ya no tiene producto de este tipo y entonces lo que hace es que ofrece algo más y le ofrece lo que tiene en ese momento disponible, pero nótese que el consumidor fue atraído por esta publicidad. Eso es publicidad engañosa. Vamos a ver el tema del contrato. Se presentan atrasos en los plazos de entrega, no llega el producto, se entregan productos dañados y no los cambian y se entregan pedidos equivocados. ¿Cuál es aquí el recordatorio? Dentro de las obligaciones del comerciante están respetar las condiciones de la contratación e informar suficientemente al consumidor en español y de manera clara y veraz acerca de los elementos que inciden de forma directa sobre su decisión de consumo. Vean el siguiente ejemplo. Los consumidores presentan denuncias ante la CNC porque en un perfil de Facebook se ofrecen y comercializan estos productos, ¿verdad? Los consumidores cancelan el producto por medio de una transferencia bancaria o simple móvil, pero el comerciante no realiza la entrega de los productos. Entonces vean los comentarios que encontramos, como por ejemplo, tengan cuidado, les pedí un producto, les deposité la mitad y no me han entregado nada. No contestan, muy mala experiencia, muy mal servicio. Dimos un adelanto de 30,000 colones por una mesa y nunca la entregaron. Ahora se esconden y no responden mensajes ni llamadas. Esto es muy malo para el comercio, es decir, porque eso genera desconfianza entre los consumidores. Evidentemente aquí no se va a repetir un acto de consumo y eso afecta y crea desconfianza en los consumidores. Entonces, lo que hay que hacer es todo lo contrario, es decir, hay que cumplirle al consumidor en el plazo estipulado, que crea que comprar por estos medios es se hace de manera segura. Entonces, mucho cuidado con esas cosas, con esas acciones que no corresponden, digamos, por parte de los comerciantes. No se cumplen los plazos de entrega. Este es un ejemplo que lo tomamos de la plataforma de denuncias. Esto sucedió desde el año pasado y parte de este año, en donde había un comerciante que tenía tiendas físicas, desaparecen las tiendas físicas con el tema de la pandemia y empieza a ofrecer a través de estos medios. El tema es que se desborda, el tema es que no entrega las camisetas en el plazo estipulado. Y eso generó una avalancha de denuncias que no les puedo explicar porque, o sea, se generaron incumplimientos en ese sentido y los consumidores fueron a presentar sus denuncias. Nos dimos cuenta adicionalmente que ya no tenían tiendas físicas, de manera tal que hubo que hacer un rastreo por medio de internet para poder localizar al comerciante y ponerle en conocimiento que habían tantas denuncias en su contra, ¿verdad? Finalmente quiero decirles, bueno, que en nuestro sitio web pueden encontrar más información sobre esto que les acabo de compartir y es www.consumo.go.cr y también tenemos la presentación y hay material adicional como por ejemplo infografías para los comerciantes y también para los consumidores con consejos prácticos sobre el tema de comercio electrónico. También tenemos este correo que es capacitacionesconsumidor@make.gov.cr y nuestra línea gratuita que es 800 Consumo 800-266-7866.
Muchas gracias.